Bien, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar ya con esta quinta sesión del seminario de lectura de los cuadernos de la cárcel. Como os anunciábamos y os hemos comentado en el correo, la sesión de hoy estará dedicada a los cuadernos 21 y 23, que son los cuadernos en los que Gramsci se centra más pormenorizadamente en la cuestión de la literatura nacional popular y de la crítica literaria. Estos cuadernos, el 21 y el 23, se titulan respectivamente Problemas de la cultura nacional italiana, literatura popular, y el cuaderno 23, Crítica literaria. Y para tratar este tema, este filón muy importante de la reflexión gramsciana, Gramsci empieza en buena medida como crítico literario y como crítico teatral durante su etapa como periodista en Turín, y de alguna manera conserva una enorme capacidad para captar diferentes aristas del análisis social a partir de las producciones literarias y de las producciones culturales características, ¿no?, de cada periodo histórico y de cada latitud geográfica específica, ¿no? Para tratar este nudo de problemas que ha sido tan explotado, por ejemplo, por los estudios culturales, pues nos acompaña el compañero y amigo David Cardoso Santiago, que es doctor por el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los más destacados especialistas en nuestro país en la obra de Mariátegui, en la obra de René Zabaleta Mercado y en general en las problemáticas, ¿no?, del marxismo latinoamericano, con especial atención al marxismo andino, y que ha tenido a bien hacernos el favor de ocuparse con estos dos cuadernos. Así que, por mi parte, nada más. Cuando quieras, David, tienes la palabra. Muy bien. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias, Anjo, por la presentación. Por supuesto, muchas gracias por la organización de este seminario fundamental, tan importante, con intérpretes, lectores de la obra de Gramsci, que supongo que a todos los presentes y a mí también como seguidor del seminario nos están enriqueciendo tanto con sus aportes. También agradecer a la FIM y a esta facultad por esta oportunidad. En el día de hoy, como ha comentado Anjo, vamos a centrarnos en los cuadernos 21 y 23, que son cuadernos que entran de lleno en los problemas culturales, los problemas de la crítica literaria. Y lo que yo voy a intentar hacer, no sé si con suceso, es hacer una lectura que entrecruce estos cuadernos, el 21, el 23 y también algunos otros, ¿sí? Creo que de alguna manera es posible con los cuadernos de la cárcel hacer aquello que hacía Spinoza en su Ética, ¿no? Remitir a una y otra nota de distintos cuadernos porque están muy entrelazadas, y al menos así intentaré mostrarlo en el día de hoy. Si hay algo que no se entiende, me pueden parar, y si no, al final habrá ocasión de preguntas donde podremos ahondar y profundizar en las cuestiones. Bueno, voy a ver si me da tiempo. La intención es tocar 3 temas centrales, todos vinculados a la cuestión cultural, la idea fundamental que atraviesa el cuaderno 21, que es por qué la literatura italiana no es popular, ¿no? ¿Por qué no es popular? ¿Cuáles son los elementos? Y a partir de ahí analizaremos, tomaremos algunas notas. El método de la exposición va a ser a partir de notas, es un seminario de lectura, así que me enfocaré mucho en pasajes de Gramsci. Para resolver esa cuestión, intentaré ahondar en esta categoría fundamental, que es la categoría del brescianismo en Gramsci, de dónde surge y qué función cumple en esa construcción de una crítica literaria a la altura de la tarea de elaborar una filosofía de la praxis, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos? Por otra parte, cuando entremos al cuaderno 23,
estudiaremos esta cuestión de esta consigna gramsciana, que es la de retornar a De Sanctis, y fundamentalmente lo que tiene que ver con la construcción de una nueva cultura como tarea fundamental. Y por último, y si nos da cuenta, me gustaría tomar algunas notas en las que se relacionan el problema de la nación, la cultura y la lengua, ¿no? Cómo Gramsci analiza esta problemática. Así que sin más, paso directamente, cuestiones, si se quiere, de datación, aspectos bibliográficos, aunque Anjo ya se ha introducido algunos aspectos de esto, ¿no? El cuaderno 21 es que lleva por título Problemas de la cultura nacional italiana, primero en literatura popular, tiene un total de 15 notas, que son todas ellas de segunda redacción y que provienen de los cuadernos el primero, el tercero, el cuarto, el sexto, el noveno, el 14º y el 17º, ¿no? Por los datos que se tienen, se puede descifrar la redacción de este cuaderno en el periodo de julio-agosto de 1934. El cuaderno 23, que es un cuaderno bastante más extenso, lleva por título Crítica literaria y contiene 59 notas, que son todas de segunda redacción, salvo la última, que es de redacción única, y provienen también del cuaderno 1, el 3, el 4, el 6, el 9 y el 17, y podríamos fijar como fecha de redacción verano-otoño del año 34. O sea que son, si se fijan, cuadernos que se escriben en paralelo, que remiten de alguna manera el uno al otro, y donde los problemas que se esbozan en unos aparecen desarrollados en el otro, ¿sí? Entonces, de todas maneras explicitaré cuando esté citando cada cuaderno, verán que mezclaré notas de distintos cuadernos, ¿sí? Bien, quiero empezar con la nota que les compartimos, ¿no? para leer una nota fundamental del cuaderno 21, que es el primero que vamos a trabajar, que se titula Nexos de problemas para una historia de la cultura italiana, y donde desde mi punto de vista se esbozan todos los aspectos que serán tratados, tanto en el cuaderno 21 y que serán retomados en el cuaderno 23, aunque en el cuaderno 23 aparezcan otras cuestiones, ¿sí? Nos dice Gramsci en esta nota: polémicas surgidas durante el periodo de formación de la nación italiana y la lucha por la unidad política y territorial, y que continuaron y continúan obsesionando al menos a una parte de los intelectuales italianos, ¿no? Aquí un primer aspecto, estas polémicas que surgen, que van en paralelo a la formación de la nación italiana, ese esfuerzo risorgimentale por construir una unidad política y territorial en un marco de fragmentación, un marco plurilingüístico y multicultural, naturalmente, no en el sentido quizás más contemporáneo, pero en el sentido estricto puede hablarse de un multiculturalismo que atraviesa este momento de formación de la unidad italiana. Sigue Gramsci: algunos de estos problemas, como el de la lengua, son muy antiguos. Se remontan a los primeros momentos de formación de una unidad cultural italiana, nacidos de la comparación entre las condiciones generales de Italia y las de otros países, especialmente de Francia, y del reflejo de condiciones peculiares italianas, y aquí esto es importante, como el hecho de que la península fue la sede del Imperio Romano y se convirtió en la sede del mayor centro de la religión cristiana. El conjunto de estos problemas es el reflejo de la ardua elaboración de una nación italiana de tipo moderno, enfrentada a las condiciones de equilibrio de fuerzas internas e internacionales. ¿Por qué decía que es importante? Hay varios aspectos que me interesa resaltar. Por un lado, la comparación constante de Gramsci en este momento con Francia, con Rusia, con Alemania. Veremos en este cuaderno que incluso en las cuestiones literarias, cuando se hable de Manzoni, se hablará de Manzoni, pero también de Tolstoy. Se confrontará esto. O surgirá la cuestión de Shakespeare, ¿no? O sea, quiero decir, aquí, por un lado, la nación italiana en un contexto determinado. Por el otro, un primer aspecto a tener en cuenta, que es el mito retórico, y volveremos sobre esto, de la eternidad de la nación italiana, lo que es un obstáculo a la hora de concebirse a sí misma como una nación de tipo moderno, con una datación precisa, ¿no? O sea, el paralelo de esto, lo anticipo, es también a esa eternidad, digamos, de la nación italiana que le impide asumirse como nación de tipo moderno, se corresponde también otro lastre,
que es el cosmopolitismo de los intelectuales. ¿En qué sentido digo que ahí hay un paralelismo? En el sentido de que hay una ilimitación temporal que impide cifrar las tareas que corresponden a la época, y por el otro, una ilimitación territorial que impide una concentración en los esfuerzos intelectuales que deberían haber conducido a la formación, ¿no?, a la reforma intelectual y moral que diera lugar a una nación de tipo moderno, ¿no? Pero bueno, iremos hablando de estas cuestiones. Traigo aquí a colación una nota la nota quinta del cuaderno 25, donde Gramsci volverá sobre esta cuestión, ¿no? Aunque esto es casi un tópico en los cuadernos, es importante detectar dónde radica el problema. Y cito: la burguesía italiana, dice Gramsci, no supo unificar al pueblo en torno suyo. Y esta fue la causa de sus derrotas y de las interrupciones en su desarrollo. En el Risorgimento, este estrecho egoísmo impidió una revolución rápida y firme como la francesa. Otra vez la comparativa, ¿no? Y aquí no vamos a hablar de la cuestión, pero la categoría jacobinismo en Gramsci y las distintas valoraciones las ambivalencias de la posición de Gramsci respecto a la categoría jacobinismo, ¿no? Bueno, decía, este es uno de los problemas más importantes y una de las más profundas causas de las dificultades a la hora de reconstruir la historia de los grupos sociales subalternos y, sin duda, de la historia pasada de los estados. Así que por ahí vamos con este diagnóstico, ¿no? Lo importante es retener: la burguesía italiana no supo unificar al pueblo en torno suyo, y en esa medida esta fue la causa de sus derrotas y de las interrupciones de su desarrollo. No fue capaz, al no ser capaz de aglutinar en torno suyo al pueblo, fue incapaz de construir la nación en sentido moderno, ¿no? En esta nota, la nota primera del cuaderno 21, Gramsci enumera algunas cuestiones que tienen que ser tratadas críticamente. Y voy a simplemente enumerar. La primera, la unidad de la lengua. Segunda, la relación entre arte y vida. La cuestión de la novela y de la novela popular. La cuestión de una reforma intelectual y moral, esto es, de una revolución popular que tenga la misma función que la reforma protestante en los países germánicos y que la Revolución Francesa. Esto es una cuestión que aparece una y otra vez. La cuestión de la popularidad o no popularidad del Risorgimento, de ese periodo de unificación italiana. Y estos serían los elementos que Gramsci se propone abordar en estos cuadernos culturales, ¿no? Y más adelante hace otra enumeración a partir de una serie de cuestiones más concretas. La primera cuestión es: ¿por qué la literatura italiana no es popular en Italia? ¿Sí? Segunda, ¿existe un teatro italiano? Tercera cuestión, la cuestión de la lengua nacional. La cuarta, la cuestión de si ha existido un romanticismo italiano. La quinta, si es necesario provocar en Italia una reforma religiosa con la protestante, dice Gramsci, es decir, la ausencia de luchas religiosas amplias y profundas, determinada por el hecho de que Italia era sede papal cuando fermentaron las innovaciones políticas que están en la base de los estados modernos. ¿Originó, se pregunta Gramsci, esto originó un progreso o una regresión? La sexta cuestión, la cuestión del humanismo y el renacimiento, si han supuesto movimientos de progreso o de regresión. La impopularidad del Risorgimento, aquí ya avanza la tesis, esto es, la indiferencia popular durante el periodo de las luchas por la independencia y la unidad nacional. La octava cuestión, el apoliticismo del pueblo italiano. Y, finalmente, la cuestión de la inexistencia de una literatura popular en sentido estricto, es decir, la ausencia de novelas de folletín, de aventuras científicas y policíacas italianas, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que, si ustedes han leído los cuadernos, aparecen una y otra vez y se tratan haciendo énfasis en distintos autores. Pero bueno, algunas de estas trataremos en esta exposición y otras quedarán en el tintero para lecturas posteriores. Bien, ¿cuál es el diagnóstico de Gramsci en esta primera nota fundamental del cuaderno 21? ¿Cuál es el diagnóstico de por qué ha faltado un tratamiento de los problemas culturales italianos? Dos cuestiones. Por un lado, Gramsci señala que se debe al prejuicio retórico de la eternidad de la nación italiana, ¿no? Dice Gramsci, cito: una de las razones por las cuales
tales problemas no se han tratado explícita y críticamente, estaría en el prejuicio retórico de origen literario de que la nación italiana habría existido siempre, desde la Roma antigua hasta hoy, y en otros ídolos e ínfulas intelectuales que, si bien fueron políticamente útiles en el periodo de la lucha nacional, como motivo para entusiasmar y concentrar las fuerzas, son críticamente improductivas. Es decir, primer lastre, ¿no? Segundo, la influencia de la escisión croceana entre arte y cultura. Bien, muy brevemente, después entraré en más detalle porque es una cuestión central en esta problemática, ¿no? La respuesta que da Gramsci a esta separación entre arte y cultura, insisto que entraré más adelante, es que haciendo esta separación no se llega a captar concretamente que el arte, y esto es fundamental, el arte siempre está ligado a una determinada cultura o civilización, y que pugnando por reformar la cultura se llega a modificar el contenido del arte. Se trabaja en crear un nuevo arte, no desde el exterior, sino desde lo íntimo, porque se modifica todo el hombre en la medida en que se modifican sus sentimientos, sus concepciones y aquellas relaciones de las cuales el ser humano es expresión necesaria. Entonces, cuestión central, si se me permite, prioridad de la cultura respecto al arte, ¿sí? Y esta será una de las funciones de las consignas claves, ¿no? Lo que hay que hacer es fundar una nueva cultura. Fundando una nueva cultura se fundará un nuevo arte, ¿sí? Entraré más en detalle más adelante. De momento, una especie de enumeración de los problemas y el diagnóstico básico. Y ahora sí entro ya directamente en materia, ¿no? Que es, podríamos decir, los intentos, las constelaciones de respuestas que da Gramsci a este problema, que es, tomo la segunda nota del cuaderno 21, un pasaje, para que ustedes vean, para mí está definido de forma clarísima cuál es el problema central. Esta cuestión, dice Gramsci, en lo que respecta a Italia, creo que podríamos preguntarnos por qué la literatura popular no es popular en Italia. Y este es el problema. A partir de ahí, evidentemente, como todo problema complejo, tendrá múltiples rostros. Y yo intentaré, bueno, ofrecer una lectura, mi lectura particular a partir de los textos, pero evidentemente quedarán seguramente otros aspectos fuera. Bien, vuelvo a la nota primera del cuaderno 21 para enmarcar una primera zona de respuestas. Dice Gramsci allí, la literatura regional también ha sido esencialmente folclorista y pintoresca. Se contemplaba al pueblo regional con paternalismo, desde fuera, con espíritu desencantado, cosmopolita. Bueno, aquí están todos los elementos, ¿sí? O sea, para empezar, y luego insistiré en esto, el enfoque esencialmente folclorista y pintoresco, ¿no? Una mirada claramente ajena, de no pertenencia del intelectual en relación a aquello de lo que está hablando, ¿no? El paternalismo, evidentemente, que también señala esta separación entre los intelectuales y los sectores populares, y este otro aspecto, el carácter cosmopolita, la desafección respecto a la propia nación que está en formación, etcétera, etcétera. Y sigue Gramsci, dice, desde fuera, con espíritu desencantado, cosmopolita, propio de turistas en busca de sensaciones fuertes y originales por su crudeza. A los escritores italianos les ha perjudicado precisamente el apoliticismo íntimo, barnizado de palabrera retórica nacional. ¿Sí? Este es el primer aspecto de este diagnóstico, ¿no? A partir de ahí. ¿Por qué no es popular la literatura popular en Italia? Bueno, para empezar, un primer aspecto, porque los intelectuales, los escritores, no se sienten en absoluto parte de ese pueblo al que no dejan de describir, por otra parte. Y aquí entra la nota tercera, titulada Los humildes, Gli umili, donde lo que hará, bueno, todavía no aparece Manzoni en esta nota, aparecerá más adelante,
pero lo interesante aquí es la contraposición precisamente ya con la literatura rusa, la contraposición con Dostoyevsky. Dice, esta expresión, la de los humildes, es pertinente para entender la actitud tradicional de los intelectuales italianos respecto al pueblo y con ella el significado de la literatura para los humildes. Y agrega, en Dostoyevsky existe un sentimiento nacional popular potente, a saber, la conciencia de una misión de los intelectuales con respecto al pueblo, que acaso puede estar objetivamente conformado por humildes, pero debe ser liberado de esta humildad, transformado, regenerado. En el intelectual italiano, la expresión humildes indica una relación de protección paternal o padreternale, el sentimiento suficiente de una propia indiscutida superioridad, una relación semejante a la que habría entre dos razas, una considerada superior y la otra inferior, o entre un adulto y un niño en la vieja pedagogía, o peor aún, una relación propia de sociedad protectora de animales o de ejército de salvación anglosajón hacia los caníbales del Asia papuana. ¿Sí? Exactamente la misma relación que existe entre los evangelizadores y los indios salvajes. Esta idea, una genialidad absoluta. Y la contraposición con Dostoyevsky ya nos pinta uno de los aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que es esta idea central. Hablaremos de folclore, pero también de regeneración, ¿no? Será fundamental tener en cuenta que primero hay una demanda de acercamiento y comprensión cabal de lo que son esos sectores populares, pero al mismo tiempo también existe una consigna de regeneración, que es lo que aparece una y otra vez bajo la consigna de la reforma intelectual y moral, ¿no? Bien, y traigo aquí a colación la nota octava del cuaderno 23, titulada Investigación sobre las tendencias y los intereses morales e intelectuales predominantes entre los literatos. Y se pregunta Gramsci allí, ¿hacia qué formas de actividad sienten simpatía los literatos italianos? La vida de los campesinos ocupa un espacio mayor en la literatura, pero aquí tampoco como trabajo y fatiga, sino sobre los campesinos como folclore. Nuevamente, esta categoría central, como pintorescos representantes de costumbres y sentimientos curiosos y extraños. El verismo italiano, al que yo creo que de alguna manera podemos poner en paralelo al naturalismo francés, al realismo francés, también se distingue de las corrientes realistas de otros países en la medida en que se limita a describir la bestialidad de la llamada naturaleza humana. Y avanzo, no ofrece representaciones apreciables del trabajo y el cansancio. Para los intelectuales de la tendencia verista, la preocupación apremiante no consistió, como en Francia, en establecer un contacto con las masas populares ya nacionalizadas en sentido unitario, sino en ofrecer los elementos a partir de los cuales resultaba que la Italia real no estaba aún unificada. ¿Sí? Nuevamente, otra mirada más sobre esta distancia, sobre esta separación radical entre intelectuales y pueblo, incluso allí donde el objeto, el contenido, sea popular, ¿no? Entonces, claro, anticipo un primer aspecto. Este cuaderno 21, este cuaderno 23, tienen que ser leídos también en paralelo con el cuaderno 27, ¿no? El cuaderno sobre el folclore. Porque es imposible comprender de qué está hablando Gramsci si no logramos delimitar qué entiende Gramsci como folclore, ¿no? Así que yo he traído aquí una nota, que es la nota 27, la nota primera del cuaderno 27, donde se define propiamente el folclore y donde aparece la canónica y, ¿no?, definición de lo que es el pueblo para Gramsci. Dice Gramsci, hasta ahora podría decirse que se ha estudiado el folclore predominantemente como elemento pintoresco. Vean que una y otra vez las nociones se entrelazan, ¿no? Más bien, dice Gramsci, habría que estudiarlo como concepción del mundo y de la vida. Y aquí es importante que, no por una cuestión de erudición pedante, pero es importante que tengan en cuenta la relación entre esta idea de concepción del mundo y de la vida y de la clásica categoría alemana de la Weltanschauung.
Es decir, porque volverá a aparecer bajo esa forma. Entonces, si vamos atrapando estas etiquetas, podremos relacionarlo con otras cuestiones. Entonces, habría que estudiar el folclore como concepción del mundo y de la vida, concepción en gran medida implícita, existente en determinados estratos sociales, determinados en el tiempo y en el espacio, en contraposición, por lo general también implícita, mecánica, objetiva, a las concepciones del mundo oficiales. Esto es, en un sentido amplio, las concepciones pertenecientes a los sectores cultivados de la sociedad, históricamente determinadas, que se han sucedido a lo largo del desarrollo histórico. ¿Sí? Otro elemento. Entonces, el folclore, como esta concepción del mundo y de la vida, precisamente que escapa a estas concepciones del mundo oficiales, que evidentemente guardan una relación con el Estado, guardan una relación con las capas intelectuales que conforman esa narrativa oficial, y que tiene que ser estudiada no atendiendo primordialmente a los elementos pintorescos, no a los elementos excéntricos respecto a un proceso de modernización, sino en tanto concepción de la vida que coexiste, no como lastre, sino como una de las tantas temporalidades que existen en el presente. ¿Sí? Bien. Y agrega Gramsci, de ahí la estrecha relación entre el folclore y el sentido común, que es el folclore filosófico. Concepción del mundo que, en primer lugar, no está elaborada ni es sistemática, ya que por definición el pueblo, y aquí la definición, esto es el conjunto de clases subalternas e instrumentales de toda forma de sociedad que haya existido, no puede tener concepciones elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas y centralizadas a lo largo de su desarrollo, ¿no? No, supongo que en las próximas sesiones se hablará de esta cuestión, no quiero pisar demasiado a quien hable sobre este aspecto, pero me parecía imposible, bueno, imposible no, pero me parecía ilustrativo para entender estos problemas culturales, traer a colación la categoría central de folclore. Y termino con otro aspecto de esta nota primera. El folclore, dice Gramsci, solamente puede entenderse como un reflejo de las condiciones de vida cultural del pueblo, aunque ciertas concepciones propias del folclore pervivan incluso después de que las condiciones hayan sido modificadas, o parezcan haberlo sido, o den lugar a combinaciones extrañas. Así que, crítica literaria, estudio sistemático, riguroso del folclore como concepción del mundo y de la vida, concepción del mundo y de la vida contrapuesta a la concepción oficial, empiezan a tejerse una especie de oficios instrumentales que son imprescindibles para la elaboración de una filosofía de la praxis. ¿Sí? Luego veremos qué es esto de la crítica literaria, ¿no? Bien, vuelvo al cuaderno 21, donde aparece una de las definiciones más importantes aquí, que viene a responder a la pregunta, ¿no?, que les planteaba al comienzo. La literatura no es nacional porque no es popular. Esa es la respuesta de Gramsci. ¿Por qué no es nacional? Porque no es popular. La belleza, dice Gramsci, en esta nota, la nota cuarta del cuaderno 21, que retoma la nota 80 del cuaderno primero, la belleza no es suficiente. Hace falta determinado contenido intelectual y moral que sea una expresión elaborada y cumplida de las aspiraciones más profundas de un público determinado, o sea, de la nación-pueblo, en cierta fase de su desarrollo histórico. La literatura debe ser al mismo tiempo elemento actual de civilización y obra de arte. Dos elementos. Expresión elaborada y cumplida de las aspiraciones más profundas de un público determinado, contenido intelectual y moral, contenido civilizatorio y además la belleza y el arte. ¿Sí? Siempre cuando estaba revisando cómo iba a organizar esta charla, caí en la cuenta de que tenía que contar esta distinción crochiana aquí y no donde la voy a comentar, pero les pido paciencia porque llegaremos a ella. Pero en principio aquí de lo que se trata es de enfrentar la distinción crochiana, ¿sí? La distinción crochiana, esta separación entre una historia de la cultura y una historia del arte, ¿no? Bien, otro aspecto. Nota quinta del cuaderno 21. Dice Gramsci, no se da ni una popularidad de la literatura artística, ni una producción propia de literatura popular, porque falta una identidad de concepción del mundo entre escritores y pueblo.
¿sí? Falta esa Weltanschauung compartida. Es decir, que los escritores no viven como propios los sentimientos populares, no tienen una función educadora nacional, o sea que no se han planteado ni se plantean el problema de elaborar los sentimientos populares después de haberlos revivido y asumido como propios, ¿sí? Falta, yo decía, bueno, un elemento clave es el folclore, esta atención al folclore, pero la otra pieza fundamental es la pieza pedagógica, ¿no? Esta pieza, esto que aquí Gramsci refiere como función educadora nacional, ¿sí? Hay una atención folclórica en el sentido pintoresco y no en el sentido en el que sería propio de una filosofía de la praxis, y además hay una que son paralelas, ¿no? Son casi como un daño colateral de esa desatención de la vida real de los sectores populares. Falta también esa función educadora nacional, ¿sí? Bien. Y entonces traigo aquí una nota, que es la nota 2 del cuaderno 23, a propósito precisamente del teatro de Pirandello. Y de Pirandello, miren, Pirandello decía, nosotros, y cita Gramsci, nosotros lamentamos que a nuestra literatura le falte el drama, falta la concepción de la vida y del hombre. Esta es la cita de Pirandello. Quizás esta nota de Pirandello, agrega Gramsci, simplemente se hace eco de las discusiones de estudiantes alemanes sobre la necesidad genérica de una Weltanschauung, y es más superficial de lo que pueda parecer. Por lo demás, Pirandello se ha formado una concepción de la vida y del hombre, pero individual, incapaz de una difusión nacional popular. ¿Sí? Entonces, Gramsci va una y otra vez. Traigo aquí a Pirandello porque todos lo tenemos más presente, y aquí la relación sobre esta concepción del hombre y de la vida queda manifiesta, y queda manifiesta también esta incapacidad, incluso de una figura tan elevada como la de Pirandello, de alcanzar esa difusión nacional popular, ese hacerse popular entre los sectores realmente populares, ¿no? Y entonces, en esta nota, en la nota quinta del cuaderno 21, a la que hacía referencia anteriormente, Gramsci se dedica a contraponer cómo en las lenguas europeas, en el ruso, en el alemán y en el francés, hay una especie de identificación, de zona común entre las categorías de nacional y de popular, y sin embargo, dice Gramsci, en Italia el término nacional tiene un significado ideológicamente muy limitado y en todo caso no coincide con popular. ¿Por qué en Italia? Y esta es la respuesta que da Gramsci. En Italia los intelectuales están alejados del pueblo, es decir, de la nación, y por contra están vinculados a una tradición de casta que nunca se ha visto rota por obra de un fuerte movimiento político popular nacional desde abajo. ¿Sí? Hay una desconexión, hay una tradición de casta, una serie de elementos que vamos viendo, porque, bueno, hay una nota que no sé si llegaré, donde Gramsci plantea la cuestión de diríamos, la producción de la lengua desde abajo, desde arriba, ¿no? Analizando la cuestión de Florencia, quizás llegue más adelante, pero en principio esto. Otro elemento que no ha habido un fuerte movimiento político popular o nacional desde abajo, no ha habido un proceso en el que los intelectuales se integraran como parte de un movimiento de unificación nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Una primera consecuencia que se pregunta Gramsci en esta nota. ¿Qué significa el hecho de que el pueblo italiano prefiera leer a escritores extranjeros? Significa que padece la hegemonía intelectual y moral de los intelectuales extranjeros, que se siente más ligado a los intelectuales extranjeros que a los paisanos. Es decir, que en el país no existe un bloque nacional intelectual y moral, ni jerárquico, ni mucho menos igualitario. Es decir, la hegemonía es producida desde fuera, ¿sí? Y luego una nota. Esto vuelve a aparecer en la nota final del cuaderno 23, donde Gramsci señala, si es verdad que cada siglo o fracción de siglo tiene su literatura, no siempre es verdad que esta literatura se produzca dentro de la misma comunidad nacional. Cada pueblo tiene su literatura, pero esta puede llegarle desde otro pueblo, es decir, que el pueblo en cuestión puede quedar subordinado a la hegemonía intelectual y moral de otros pueblos. Aquí estamos viendo cómo el problema de la crítica literaria, los problemas de cultura, son problemas
eminentemente políticos. No en el sentido simplemente de una mirada de lo que podría ser la crítica literaria restringida al comentario más o menos sarcástico del libro, sino ver cómo este problema de la no popularidad de la literatura italiana es un problema de hegemonía. Es un problema de hegemonía. Allí donde los intelectuales no se ocupan de producir literatura al alcance, y sobre esto habría que ahondar un poco más, pero al alcance de los sectores populares, esa función pasa a ser reemplazada por intelectuales extranjeros, ¿sí? Y en consecuencia, la hegemonía es producida por unos grupos intelectuales extranjeros, ¿no? El proceso de construcción nacional queda mancato, queda trunco. Bien, y finalmente en este punto, Gramsci refiere al fracaso tanto de los intelectuales laicos como de los intelectuales católicos para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y esto es muy interesante, sobre todo porque cuando veamos la categoría de brescianismo, veremos cómo entronca, o trataré de mostrar cómo entronca, esa categoría que en una primera instancia tiene que ver con la crítica al padre Bresciani, a una literatura católica elitista, que Gramsci extiende esta categoría para dar cuenta fundamentalmente del brescianismo de los escritores laicos, ya no de los católicos. Pero no me quiero anticipar. El diagnóstico de Gramsci es: los laicos han fracasado en su tarea histórica como educadores y elaboradores de la intelectualidad y de la conciencia moral del pueblo-nación. No han sabido dar satisfacción a las exigencias intelectuales del pueblo, precisamente por no haber representado una cultura laica, por no haber sabido elaborar un moderno humanismo capaz de llegar hasta los estratos más vastos e incultos, algo que era necesario desde el punto de vista nacional, por haberse mantenido ligados a un mundo anticuado, mezquino, abstracto, demasiado individualista o de casta. Y más adelante, la insuficiencia de los intelectuales católicos y el poco éxito de su literatura son uno de los indicios más expresivos de la ruptura íntima que existe entre la religión y el pueblo, que se halla en un misérrimo estado de indiferencia y ausencia de activa vida espiritual. Bien, hasta aquí estas consideraciones para dar una panorámica que nos permita responder a esa cuestión de por qué la literatura popular italiana no es popular. Y aquí entra una categoría, que es la categoría de brescianismo, y que comienza incipientemente a partir iré por paso, no me quiero anticipar porque si no voy a confundir más. Lo que me interesa señalar en esto que voy a hablar ahora sobre el brescianismo es que esta categoría, que parece una categoría menor, es una herramienta fundamental de la crítica literaria de la filosofía de la praxis. Eso que Gramsci quiere fundar, ¿no? Entonces, tenemos de esta categoría una definición que se incluye en el Léxico Universal Italiano de la Enciclopedia Treccani, donde podemos encontrar una definición mínima de esta voz. Y dice así: término usado por Gramsci y por la crítica marxista italiana a partir del ensayo de De Sanctis sobre el padre Bresciani para designar la diferencia, la distancia entre la literatura y la vida nacional. Entonces, esta categoría básicamente es una herramienta precisamente para dar cuenta, siempre que aparezca, tendrá que ver con este problema que venimos hablando. ¿Por qué la literatura italiana no es popular? ¿Por qué no hay una literatura nacional popular o popular nacional? ¿Sí? Y se inscribe esta categoría junto a otras como las del lorianismo, cadornismo, en esas categorías que Gramsci elabora a partir de figuras concretas y que reelabora para convertirlas en herramientas hermenéuticas, si queremos, de un periodo histórico, de un fenómeno político y en este caso de un fenómeno literario, cultural, ¿no? Encontramos
una primera aparición de la fórmula, que es la fórmula que aparece una y otra vez, i nipotini di padre Bresciani, aparece ya en el cuaderno 1 en la primera página, ¿no? Donde se enumeran los temas de estudio de los cuadernos. Es la última nota, si no recuerdo mal, que lleva por título precisamente i nipotini di padre Bresciani, ¿no? Bresciani aparece ahí como el prototipo de la representación superficial y sectaria de la realidad histórico-política que había caracterizado toda la producción literaria implicada de alguna manera en la evaluación de los problemas de la actualidad política, ¿sí? Entonces, esta noción, una figura muy concreta que nace precisamente del ensayo de De Sanctis, volveremos sobre esto, y que Gramsci extenderá hasta el cuaderno 23, en el cuaderno 23 donde ocupa un lugar central, para convertirla, insisto, en una clave para interpretar la literatura de su época, y en particular la literatura laica de posguerra, ¿sí? Lo que se está haciendo en su presente. Tengamos en cuenta que en general las novelas que Gramsci critica y analiza, en general no le llegaron esas novelas, sino las reseñas en revistas literarias a las que tenía acceso en la cárcel, ¿no? No obstante eso, es extraordinario ver cómo consigue aprender el fenómeno de lo que está ocurriendo, aún sin disponer de las fuentes de primera mano, ¿no? Esto es extraordinario. Luego, la primera aparición de la fórmula, más allá de esta enumeración de los temas a trabajar, se da en la nota 24 del cuaderno primero, y ahí Gramsci se sirve de ella para analizar una serie de producciones literarias que podríamos llamar a día de hoy de consumo comercial, ¿no? Bien, entonces entramos en la definición del brescianismo, ¿no? Que encontramos en la nota octava del cuaderno 23. Nos dice Gramsci: debe observarse que en el fondo el brescianismo es individualismo antiestatal y antinacional, también aunque se envuelva en nacionalismo y estatalismo frenético. Y aquí está la clave. Estado significa especialmente dirección consciente de las grandes multitudes nacionales. Es, por tanto, necesario un contacto sentimental e ideológico con tales multitudes y, en cierta medida, simpatía y comprensión de sus necesidades y exigencias. Ahora bien, la ausencia de una literatura nacional popular, debido a la ausencia de preocupaciones y de interés por estas necesidades y exigencias, ha dejado el mercado literario abierto a la influencia de grupos intelectuales de otros países que, siendo populares nacionales en su patria, llegan a serlo en Italia, porque las exigencias y necesidades que tratan de satisfacer también son similares en Italia. Entonces, cuestión importante, esta idea del antiestatalismo y antinacionalismo, aquí esta definición, ¿no?, de Estado, ¿no? Estado significa especialmente dirección consciente de las grandes multitudes, no simplemente una dominación sin un mínimo elemento consensual. Para ello es necesario contacto sentimental ideológico con tales multitudes. Para ello, volvemos atrás, es necesario aplicar, entender el folclore como una concepción de la vida y del hombre de estos sectores. O sea, no simplemente quedarse con las aristas pintorescas, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí esta categoría del brescianismo se entrelaza con lo otro que vimos anteriormente. Otro elemento fundamental de esta definición del brescianismo, la antidemocracia. Dice Gramsci: la antidemocracia en los escritores brescianescos no tiene ningún significado políticamente relevante y coherente. Es la forma que adopta la oposición a toda forma de movimiento nacional popular determinado por el espíritu económico corporativo de casta de origen medieval y feudal. ¿Sí? Nuevamente, cuestiones que ya hemos visto. La literatura italiana no está ligada a la vida popular nacional, sino a grupos reducidos. Insisto, lo fundamental aquí es este espíritu de casta, ¿no? Este espíritu de casta. Y aquí traigo una nota del cuaderno 23, donde a partir de un artículo de Adolfo Faggi, lo que hace Gramsci es contraponer la actitud de Tolstoy y Manzoni frente a lo popular, ¿no? Nos dice Gramsci: es característico de Tolstoy que la sabiduría ingenua e instintiva del pueblo, incluso cuando se verbaliza en una palabra, arroje luz y determina una crisis en el hombre culto.
Esto supone precisamente el rasgo más relevante de la religión de Tolstoy, que entiende el Evangelio democráticamente, o sea, a partir de su espíritu originario y original. Sin embargo, Manzoni ha pasado por la Contrarreforma. Su cristianismo oscila entre un jansenismo de tipo aristocrático y un paternalismo popular y jesuítico. A diferencia de Manzoni, en la formulación de Tolstoy del arte religioso, las concepciones del mundo solo pueden ser elaboradas por espíritus eminentes, pero la realidad la expresan los humildes, los sencillos de espíritu. Habría que destacar además que en Los novios y Promessi Sposi de Manzoni no hay un hombre del pueblo al que no se ridiculice y del que no se haga burla. En realidad en Manzoni también se pueden encontrar rastros destacables de brescianismo, ¿no? Es insistir un poco sobre lo mismo, pero me interesa que además de las categorías en abstracto se vea cómo las categorías entran a formar parte del instrumental de la crítica literaria, ¿no? Y volvemos al punto que trataba al comienzo, la categoría de los humildes, ¿no? La diferencia al tratamiento de los rusos, en su momento la referencia a Dostoyevsky, ahora la referencia a Tolstoy, la diferencia con Manzoni, ¿no? Aún ofreciendo una panorámica que se centra en los sectores populares, la forma de abordaje es desapegada, paternalista, burlona, ¿sí? Y esta es la clave. No hay ni el más elemental elemento de simpatía, de consanguinidad entre esta literatura y los sectores populares. Decía al comienzo, cuando estaba definiendo esta categoría de brescianismo, que tiene su origen en el ensayo de De Sanctis, tiene su origen en la figura de Antonio Bresciani, pero que Gramsci evidentemente la toma de allí, la toma de la segunda mitad del XIX, pero lo que le interesa siempre es la elaboración de una crítica del presente. Y traigo aquí un fragmento de un artículo del año 1920 de Gramsci, La Compañía de Jesús, donde dice Gramsci: cada periodo histórico de lucha y de profunda transformación social tiene sus jesuitas. Parece ser que esta es una ley del desarrollo humano. Los liberales y mazzinianos tuvieron al padre Antonio Bresciani. Los comunistas tienen los renegados del socialismo instalados en las redacciones burguesas o todavía no han llegado a tan sublime meta. Entonces, a ese antidemocratismo del brescianismo de tipo viejo, el clásico, podemos agregar el anticomunismo, el antisocialismo, el antimarxismo de la literatura de posguerra. ¿Sí? Otro elemento fundamental. Esa sería la renovación de ese espíritu brescianesco que se da en la literatura del presente de Gramsci, ¿no? Bien, sigo aquí. Bien, entonces, ¿cuál sería una de las funciones no de la categoría del brescianismo como categoría, sino precisamente de esta literatura brescianista, brescianesca, ¿no? Básicamente la representación maniqueo del enfrentamiento entre las clases, ¿no? Y aquí quiero citar, y les recomiendo a quien esté interesado en profundizar en esta categoría, el texto de Paladini y Musitelli, que yo creo que es lo que sea la investigadora que se ha detenido con mayor profundidad en la categoría, y quiero citar este pasaje. Nos dice Paladini y Musitelli: a pesar de las muchas diferencias de tono, de estilo, de nivel artístico, las novelas de esta línea tienden a poner en escena la misma representación maniquea de los enfrentamientos de clase. Por un lado, los burgueses, únicos custodios de los verdaderos valores de la vida, espectadores preocupados y a menudo víctimas inocentes de los tumultos populares. Del otro, los proletarios, ignorantes, supersticiosos, codiciosos, enemigos de Dios, fácilmente manejables por políticos peores que ellos. En muchos casos, sin embargo, la contraposición se dilata para representar la antítesis entre el viejo y el nuevo mundo, y se inspira, por un lado, en el miedo del terrateniente a cualquier forma de revolución, por otra, a la nostalgia del mundo aparentemente inmaculado de la vieja sociedad campesina patriarcal. ¿Sí? Entonces,
esto es lo que hay que desenmascarar, ¿no? Lo que hay que desenmascarar es una operación literaria de sublimación o de reducción maniquea del conflicto de la lucha de clases, ¿sí? Donde evidentemente lo que sale bien parado son los sectores propietarios, o sea, el sector del mundo rural o ya más acá en el tiempo de los sectores burgueses. Entonces, precisamente, la categoría gramsciana es una operación de desenmascaramiento de este proceso literario de producción, de narrativa, de consenso, evidentemente que responde a la dirección intelectual y moral burguesa, ¿no? Bien, hemos ido rápido, pero no quiero... Bueno, ¿cómo vamos? 10 minutos. 10 minutos. Bien. Bien. Vamos al cuaderno 23, que es un cuaderno mucho más extenso. Y aquí aparece en la primera nota la consigna retorno a De Sanctis. Y Gramsci se pregunta, ¿qué significa y qué puede y debería significar la consigna de Giovanni Gentile? Volvamos a De Sanctis. Y avanzo un poco. Planteada esta actitud como ejemplar, dice Gramsci, habría que examinar, en primer lugar, en qué habría consistido esta ejemplaridad de De Sanctis y, sobre todo, qué actitud correspondería hoy, es decir, qué intereses intelectuales y morales corresponderían hoy a los que presidieron la actividad de De Sanctis y le imprimieron determinada dirección, ¿no? Lo que hay que hacer entonces es retornar a De Sanctis para actualizar a De Sanctis. Y como me queda poco tiempo, voy a avanzar las tesis fuertes. No es algo que me gusta hacer, pero es lo que toca. ¿Qué es retornar a el retorno a De Sanctis guarda una estrecha relación con la idea que aparece en el cuaderno 10º y también de forma más explícita en el cuaderno, en el 12º, que es la idea de construir un anticroche, ¿no? De Sanctis ocupa ese lugar, presenta la actitud intelectual que Gramsci quiere rescatar, ¿no? Que Gramsci quiere rescatar. Entonces, ¿quién fue De Sanctis? Así muy brevemente. Bueno, Gramsci, De Sanctis fue un autor que influyó notoriamente en el pensamiento de Gramsci desde sus días de estudiante, y se lo puede caracterizar como un demócrata del Risorgimento, napolitano como Croce, sureño, reformador educativo, historiador literario y crítico, y sobre todo lo que le interesa a Gramsci de Sanctis es la reivindicación de el reencuentro entre los estratos populares, entre los estratos intelectuales y las masas populares, ¿no? Lo que le interesa es pensar cómo lo realmente progresivo son las fases de encuentro, que esos periodos históricos de encuentro entre los sectores populares y los sectores intelectuales, ¿no? Y aquí viene la consigna que recupera Gramsci de Sanctis y que hace suya, ¿no? Dice Gramsci en la nota primera del cuaderno 23, un juicio de Sanctis, falta la fibra porque falta la fe, y falta la fe porque falta cultura. ¿Pero qué significa cultura en este caso? Significa indudablemente una concepción de la vida y del hombre coherente y unitaria, con una difusión nacional, una religión laica, una filosofía que justamente se haya convertido en cultura. O sea, que haya generado una ética, un modo de vivir, una conducta civil e individual, ¿sí? Dos exigencias planteadas por De Sanctis y recuperadas por Gramsci. Por un lado, la unificación de la clase culta, de la clase intelectual, y por otra, y fundamental, una nueva actitud hacia las clases populares, un nuevo concepto de lo que es nacional, distinto del concepto de la derecha histórica, más amplio, menos exclusivo y, por así decirlo, menos policial. ¿Cuál es el objeto de la crítica literaria de la filosofía de la praxis que se retrotrae a De Sanctis, que encuentra en De Sanctis su precursor? Pues bien,
dice Gramsci, miren, el tipo de crítica literaria propia de la filosofía de la praxis es la ofrecida por De Sanctis, no por Croce o por cualquier otro. En ella deben fundirse la lucha por una nueva cultura, o sea, por un nuevo humanismo y la crítica de las costumbres, de los sentimientos y de las concepciones del mundo, con la crítica estética o puramente artística en el fervor apasionado, aunque sea en forma de sarcasmo. Y bueno, voy a ir terminando por aquí, aunque me queda muchísimo. Hay un hilo cuando pensamos en esta tarea de la construcción de la crítica literaria, de la construcción de una nueva cultura, que me parece que se puede rastrear, que es la figura de Anatoly Lunacharsky, ¿no? Que aparece menos en los cuadernos y más en los textos juveniles de Gramsci, pero podemos encontrar también esta idea, la centralidad de la crítica literaria marxista enfocada en la construcción de una cultura y no tanto en una revisión esteticista, ¿no? Hay un texto publicado en el año 28 de Lunacharsky, que son las tesis sobre los problemas de la crítica marxista. Yo tengo la intuición, pero no la certeza, de que Gramsci tiene que haber tenido acceso a este texto, sobre todo porque en una carta a Tatiana, a Tatiana Just, de diciembre de 1930, precisamente Gramsci le señala que le pedía un número de la Nueva Italia, donde se narraba una disputa que hubo en el Congreso Internacional de Filosofía, precisamente entre Croce y Lunacharsky, sobre la posibilidad de una estética del materialismo histórico, ¿no? Entonces yo he traído aquí un fragmento del texto de Lunacharsky, donde me parece que hay notables afinidades. Luego hay cuestiones en las que intuyo que Gramsci no coincidiría con él, pero bueno, quiero compartirlas con ustedes. Dice Lunacharsky, dado el importante papel que corresponde a la literatura en tales condiciones, también la crítica marxista sobrelleva una responsabilidad muy considerable. Junto con la literatura, está llamada hoy, sin duda alguna, a participar con intensidad y energía en el proceso de formar al nuevo hombre y el nuevo modo de vida. El marxismo contempla la vida social como un todo orgánico, donde las diversas partes dependen una de otra, y aquí cumplen el papel decisivo en las relaciones económicas más naturales y materiales, ante todo, las formas del trabajo. En un análisis general de una época, por ejemplo, el crítico marxista debe esforzarse por ofrecer un cuadro completo de todo el desarrollo social de esa época. Y un último enunciado del texto de Lunacharsky. El marxismo no es simplemente una doctrina sociológica, sino un programa activo de construcción. Esta construcción es inimaginable sin una evaluación objetiva de los datos. El crítico marxista no es algún astrónomo literario que explica las leyes inevitables del movimiento de los cuerpos literarios, desde los grandes hasta los muy pequeños. Es más que esto, un luchador y un constructor. ¿Sí? Y termino con la consigna gramsciana, que es la nota sexta del cuaderno 23. Se debe hablar, dice Gramsci, de lucha por una nueva cultura, esto es, por una nueva vida moral que no puede estar íntimamente ligada a una nueva intuición de la vida hasta que ésta se convierta en un nuevo modo de sentir y de ver la realidad, y por tanto un mundo íntimamente connatural a los artistas posibles y a las obras de arte posibles. ¿Sí? Entonces, bueno, a pesar de que han quedado muchas cosas fuera, no me quiero extender mucho más, pero si en el turno de preguntas queda espacio y tiempo para otras cuestiones, estaré encantado de profundizar. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, David. Tenemos ahora un poco menos de una hora para el diálogo, así que si alguna quiere intervenir, plantear alguna cuestión, le acerco el micrófono. Ahí.
Vale, se me escucha. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los apuntes que han sido muy interesantes. Y yo tengo una pregunta que es para poner en conexión estos cuadernos con, sobre todo con el cuaderno 10 sobre Nota de Maquiavelo. De hecho, lo acabo de comprobar, en ese mismo cuaderno Gramsci vuelve a señalar la idea de nacional popular, ¿vale? Y justamente es para ponerlo en conexión, saber su opinión sobre si aquí Gramsci está haciendo un ejercicio en negativo que en el cuaderno 10 lo hace en positivo, y me explico. Aquí Gramsci está señalando básicamente que el fracaso de la construcción de la revolución burguesa en el Risorgimento italiano a raíz de no han construido una hegemonía efectiva, ¿vale? Y en contraposición lo que él propone a través de esa reforma pedagógica, etcétera, y sobre todo a través de la mediación del partido que construye a través de, que teoriza en el cuaderno 10, la construcción de una hegemonía proletaria o, bueno, el comunismo básicamente, que daría, que sería que de verdad lograría la unificación nacional popular. Y un último apunte también, si cuando está hablando del brescianismo y habla de... ¿Perdón? Del brescianismo y habla de que se torna nacionalista y estatista, si está pensando en todo el caldo de cultivo cultural previo que hubo a la propia llegada del fascismo, que era, me refiero a autores como Gabriele D'Annunzio, que sale un poquito en el propio eso, y que después el fascismo retoma. No sé si se me ha entendido. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Ante todo, muchísimas gracias por su ponencia y sobre todo, ya que se trata de una manera tan importante, es todo orientado a celebrar realmente el pensador político más importante de la historia italiana. Siendo yo un investigador de origen italiano, no podría apreciar más su análisis, estar siempre en este entorno. Quiero reiterar una vez más mi agradecimiento al profesor Garrido Fernández como Sánchez Iglesias. La pasada vez hemos enfocado mucho sobre, yo trato siempre de encontrar la palabra clave. El pasado encuentro fue doctrina. En este caso me atrevería a decir concepción, sobre todo con la fundamental definición que nos da de concepción. Yo mismo, en mi investigación basada sobre la concepción estadounidense de la seguridad nacional a través de su evolución histórica a lo largo de toda la política exterior de Estados Unidos, desde el discurso de la despedida hasta el caos sistemático que estamos viviendo desafortunadamente con el presidente Donald J. Trump, quisiera proponer esta definición y me encantaría si usted podría darme menos su evaluación. O sea, concepción como la particular manera de elaborar el concepto fundamental en el marco ideológico de referencia. En el caso de Gramsci es siempre la vía italiana al socialismo, a través del marxismo revolucionario. Esta pienso que es la gran diferencia. Y me encantaría también si usted, profesor, podía, y por supuesto tanto el profesor Garrido Fernández como Sánchez Iglesias, una comparación entre el pensamiento de Gramsci, cuando ve realmente el primer italiano como Giuseppe Mazzini, el apóstol de la unidad de Italia, cuando estaba siempre más adelante de todos en concebir la posibilidad de una identidad cultural italiana solo y exclusivamente a través de la República. O sea, el origen de todos los males de la experiencia política italiana, de la falta de una conciencia común, fue la negativa hacia la creación realmente de un Estado liberal republicano y no con la vergonzosa conducta por parte de la monarquía sabauda y agradeciendo a Dios, Italia hoy es una república y no se podría realmente. Cuando los politólogos utilizan la expresión realmente que te dice algo que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hoy cualquier ciudadano italiano no puede imaginar su conciencia política sino a través de la experiencia republicana. Y al mismo tiempo, quisiera esta cosa, una ultimísima, también el pensamiento, una comparación entre Gramsci y el otro gigante del pensamiento político de aquellos años, por supuesto me refiero a Don Luigi Sturzo, el Partido Popular.
el Partido Popular y sobre todo la experiencia del exilio por parte de ambos y la correspondencia entre los dos. Muchísimas gracias y enhorabuena por su intervención, y otra vez es una manera realmente casi de una belleza conmovedora celebrar la cultura política italiana a través del pensador más importante de Italia, o como diría el profesor Garrido Fernández, de toda Europa, Antonio Gramsci. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yo, si puedo. Sí, claro, claro. Bien, sobre todo, bueno, no tengo voz casi. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me parece que tocas, ¿no? O querías tocar al menos 4 ejes fundamentales de estos 2 cuadernos, de la crítica literaria de Gramsci, de los aspectos de la crítica literaria gramsciana. Comienzo, ¿no? por plantear una cuestión que quizá permita retomar el punto que se ha quedado en el tintero, ¿no? Que es ese de la lengua, ¿no? De la conexión entre nación, cultura y lengua, que junto al brescianismo, al retorno al De Sanctis y a la pregunta por la literatura nacional popular, pues era el cuarto al que tú habías apuntado, ¿no? Entonces, un poco preguntar, antes de hacer algún comentario, bueno, de qué manera la cuestión de la lengua reproduce, ¿no? Las mismas estructuras que hemos visto a propósito del planteamiento estrictamente literario, y aqueja los mismos límites y los mismos males, ¿no? Que podíamos identificar a propósito del déficit nacional popular de la literatura italiana, ¿no? Además de esto, querría plantear, bueno, más bien unos comentarios, ¿no? Un primer comentario que tiene que ver con la naturaleza de seminario de lectura, como siempre, alguna cosa que ha salido ya en alguna otra sesión. Por un lado, creo que valdría la pena llamar la atención sobre la estructura del cuaderno 21. El cuaderno 21 tiene un título peculiar, ¿no? Que es Problemas de la cultura nacional italiana, primero literatura nacional, ¿no? Y si nosotros vamos a la nota 1 del cuaderno 21, que es la que has comentado y que has leído por extenso, vemos que Gramsci hace en esa nota 1 un catálogo de los temas que quiere tratar, ¿no? Y en realidad desarrolla solo el primero, no desarrolla solo 9, ¿no? Eso que él llama el nexo de problemas es una articulación de distintos elementos, ¿no? Que vienen a converger en el problema de lo nacional popular, del déficit de nacionalización de las masas, que abarca no solo la literatura, sino la lengua, el teatro, el romanticismo, el apoliticismo del pueblo italiano, etc., ¿no? Y en realidad podríamos decir, valdría la pena llamar la atención en que el cuaderno 21 es un cuaderno escrito a mitad, o que en realidad solo consigue desarrollar el primero de esos puntos, ¿no? Por ejemplo, el del romanticismo se desarrollará en buena medida en los cuadernos misceláneos, creo que en 14, en 15, no recuerdo ahora en cuál era. En fin, queda incompleto, si queremos decirlo de este modo. Esto por lo que hace una peculiaridad estructural del cuaderno. Y el otro elemento que ha salido ya en otras sesiones, un segundo que se están uniendo, que ha salido ya en otras sesiones, es el de la famosa filología de las comillas, ¿no? Cómo Gramsci utiliza las comillas cuando escribe, a propósito de 2 conceptos que tú has mencionado en tu exposición y que creo que son importantes, ¿no? A propósito del concepto de folclore y a propósito del concepto de belleza, ¿no? Ambos, cuando los utiliza en el cuaderno 21, aparecen entrecomillados, es decir, cuando Gramsci está hablando de la mirada folclórica de los escritores respecto a las clases populares o a las clases subalternas, utiliza las comillas para decir folclórico, lo que significa que no está usando su propia definición del folclore, es decir, no está interpretando esa mirada folclórica. Se caracteriza precisamente por ser la mirada del folclore positivista, ¿no? De Pitré, que es el que cita en el cuaderno 27, y no la mirada, la concepción del folclore que él tiene, es decir, no un intento de integrar la visión de las clases subalternas. Lo mismo en belleza, ¿no? Cuando habla de belleza entre comillas, porque, bueno, está hablando de algo que no es exactamente, bueno,
estética, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, llamar la atención nuevamente sobre la importancia que tienen las comillas cuando uno se acerca a la lectura de esta obra en particular, ¿no? Y sobre las cuestiones que has tratado, pues bueno, has tocado muchísimos temas, ¿no? Me interesa particularmente dos que en realidad están interconectados, ¿no? Por un lado, el papel, que creo que bueno, lo has mencionado en diversas ocasiones, también cuando hablas de De Sanctis y de la cuestión de la fe, etcétera, pero que es el papel del sentimiento, ¿no? En realidad, lo que no se consigue representar en el elitismo característico de la literatura italiana es un sentimiento, crear un sentimiento compartido con las clases subalternas, ¿no? Y esto se expresa en buena medida en dos aspectos, en dos puntos, ¿no? Que tú has mencionado a lo largo de tu exposición. Uno, en esa mención que hacías a Verga, al verismo, ¿no? al naturalismo a la italiana, que es el carácter o los límites que tiene la mirada científica sobre las clases subalternas, que es lo propio del naturalismo, para producir algo así como un sentimiento compartido con el escritor, ¿no? Y esto es importante precisamente por cómo se vincula con el cuaderno 25, ¿no? Que es algo que tú has tratado de hacer. Sí. ¿Qué es lo característico de la mirada científica cuando ésta se dirige a las clases subalternas, al folclore, etcétera? Que convierte a estas clases en un objeto de la investigación, ya sea en la historia, ya sea en la política, ya sea en la literatura, es decir, son objetos de la narración heterónoma, pero en ningún caso las convierte en sujetos de la propia historia, ¿no? Es necesario algo que no sea la mirada puramente científica, que no sea la neutralidad axiológica de la observación científica, sino que sea esa idea del sentimiento compartido, que está muy bien visto, es la que propone la crítica literaria de Lunacharsky, que da lugar a una comunidad de sentimiento entre ambas, ¿no? Entonces, los límites de la mirada científica, o cómo la mirada científica es propia del naturalismo, cuando llega a Italia no hace sino apuntalar lo que era ya una ruptura de sentimiento entre las clases subalternas y la élite, ¿no? Y un segundo aspecto de esta ruptura, que tiene que ver con el brescianismo moderno, digámoslo así, ¿no? El brescianismo de entreguerras, el de Papini y todos estos, que es la idea de no solo representa de forma animalesca a los animales, que esto lo has expresado muy bien, no solo exagera la lucha de clases presentando, ¿no? como bien paradas a las clases dominantes, sino que además, dice Gramsci, cuando presenta a las clases subalternas del sur, sobre todo, las presenta como carentes de historia, ¿no? Mezcla las distintas fases de su historia, es decir, no sabe distinguir en los episodios lo que son luchas, ¿no? posteriores al bienio Rosso, que tienen que ver con las luchas, por socializar el campo, digamos, con una expresión brutal, o lo que son las épocas de las grandes migraciones anteriores a la industrialización del norte italiano, es decir, extirpa nuevamente la dimensión histórica de la vida de las clases subalternas, ¿no? En este sentido, simplemente para apuntalar la cuestión del cuaderno, de la interrelación, ¿no? con el cuaderno 25. Entonces, bueno, la pregunta sería eso, la cuestión de la lengua, si puedes decir algo a propósito del tema de la fe y algo más de la arquitectura. Sí, aprovecho tu introducción, me das el pie a algunas cuestiones en las que yo quería insistir, ¿no? Quería llegar a ese punto en el que evidentemente la tarea de la crítica literaria de la filosofía de la praxis forma una ligazón absoluta con este estudio del folclore, como señala Gramsci en la nota primera del cuaderno 27, para el nacimiento de una nueva cultura entre las grandes masas populares, ¿no? O sea, y que incluso tengo aquí que lo que es interesante y donde sí retoma esta enumeración de temas, una actividad de este tipo, dice Gramsci, llevada a cabo en profundidad, correspondería en el plano intelectual a lo que fue la reforma en los países protestantes, ¿no? Entonces, estos hilos que aparecen en la enumeración de temáticas, que ciertamente queda trunco en el cuaderno 21, pero que uno puede ir rastreando en el resto de cuadernos,
por un lado, esta pieza, ¿no? El estudio del folclore, ese folclorismo también nuevo, evidentemente ya no el folclorismo positivista, el pintoresco, con todas estas descripciones de la ajenidad, ¿no? del etnólogo desapasionado que mira desde fuera los juegos rituales. Entonces, por un lado, esta redefinición de la investigación del folclore, y por el otro, sin duda, con el otro oficio que hay que integrar, es con el del historiador integral, ¿no? El historiador integral que evidentemente entra de lleno en la dificultad específica de enfrentar la historia a los grupos subalternos, una historia disgregada, que no tiene una unificación, etcétera, etcétera, y aborda los materiales de una manera semejante a la que el crítico marxista lo hace con los textos literarios, el crítico literario marxista lo hace. Es decir, para mí conforman de alguna manera una tríada de oficios auxiliares no en el sentido de que tengan que estar, por un lado está el filósofo de la praxis y por otro esta figura, sino el filósofo de la praxis para hacerlo tiene que interiorizar estos oficios auxiliares, ¿no? Del estudioso del folclore en el sentido que se ha definido y el del historiador integral, que son dos caras de la misma cuestión. La cuestión de la lengua, claro, la cuestión de la lengua es fundamental y realmente, bueno, a mí me interesaba mucho vincular la cuestión de la lengua con la nota 21, en la nota quinta del cuaderno 21, por ejemplo, donde aparte tiene todo que ver con algunas determinadas problemáticas actuales del Estado español, ¿no? Esta sentencia gramsciana, ¿no? A propósito de Manzoni. El problema, la unidad intelectual y moral de la nación y del Estado, que se busca la unidad de la lengua, pero la unidad de la lengua es uno de los modos externos y no exclusivamente necesario de la unidad nacional. En cualquier caso es un efecto y no una causa, ¿no? La unidad de la lengua siempre es un efecto y no una causa. Y bueno, quería entrar también en la cuestión del abordaje que hace Gramsci del teatro de Pirandello, la lengua dialectal, una lengua sentida, vivida, nuevamente para entroncar con esto que señalabas del sentimiento, ¿no? Cuando el teatro se desarrolla en lengua dialectal, entronca con ese sentimiento, se integra, se vuelve popular, y la paradoja es que cuando el teatro se desarrolla en italiano, se percibe una absoluta ajenidad, ¿no? La literatura como lo ajeno, y que, bueno, que tiene todo que ver con este problema histórico, no moderno, es premoderno, de la función cosmopolita y la nacionalidad, llega a decir Gramsci, de los intelectuales italianos. Y aquí yo traía una nota que me parece muy interesante del cuaderno 2, que es la nota 116, a propósito, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? A propósito, Gramsci llega a decir, para Miguel Ángel, en realidad va construyendo a partir de notas, ¿no? Dice, para él Miguel Ángel no existía más que el arte. Papas, príncipes, repúblicas eran la misma cosa, con tal que le diesen el modo de actuar. Con tal de hacerlo, se habría vendido al gran turco, como una vez amenazó con hacer. Y luego lo dice lo mismo de Leonardo, incluso de Maquiavelo, ¿no? El problema de la lengua también está vinculado con el problema de la nacionalidad, con el problema del intelectual cosmopolita que no se siente parte de la nación, que no se entronca con los sentimientos populares. Con respecto a las dos cuestiones que me plantearon, la primera, en el sentido que el cuaderno 10 vendría a ser más propositivo y señalar, ¿no?, los aspectos faltantes en la construcción nacional, no puedo más que, sí, coincido, pero claro, es que la dimensión propositiva siempre emerge del diagnóstico de algo que ha faltado, ¿no? O sea, y ha faltado, y ahí entra en juego la categoría jacobinismo, ¿no? Como si en Francia se ha producido una unificación, como si en Francia se ha producido, para retomar la idea, una república que ha creado una especie
y acá recuerdo a Rousseau, una idea de religión laica, ¿no? de una especie de festividades civiles que vienen a sustituir, a reemplazar ese viejo mundo que en Italia no se consiguió, y agrego en España tampoco. Quiero decir, venimos de la Semana Santa y es evidente que eso no se ha conseguido, ¿no? El proyecto de un republicanismo no puede erigirse sobre el calendario cristiano, ¿no? Entonces, la unificación italiana no consiguió ese proceso de ligazón entre masas intelectuales. Ese es el diagnóstico, y aquí en estos cuadernos es cómo se verifica ese diagnóstico en las producciones literarias, que son productoras de conciencia, de concepción del mundo y de la vida, y como las concepciones del mundo y de la vida de los escritores no coinciden con la de los sectores populares buscan en las novelas de folletín, en las novelas policíacas extranjeras, aquello que no encuentran en los intelectuales que debieran cumplir esa misión, ¿no? Respecto al tema, la categoría era concepción, ¿no? Señalabas que te interesaba. Claro, es que eso, no sé si estoy capacitado para desarrollar una especie de construcción sistemática de lo que implica esta noción. Lo que yo podría decir de un modo muy empirista es que no hay más que concepciones, ¿no? No hay tal cosa como las cosas en sí, sino siempre unas ideas que sí que vienen de las cosas, pero siempre están mediadas por unas concepciones del mundo y de la vida. La cuestión es que esas concepciones del mundo y de la vida son siempre producciones y no efectos naturales, no derivaciones directas de las cosas, ¿no? Pero no tendría mucho más para decir, y por supuesto no estoy capacitado para poner en discusión a Gramsci con las concepciones del mundo y de la vida norteamericanas, que tienen unas raíces muy diferentes, ¿no? No sabría darte una respuesta acabada y rigurosa a la pregunta, pero pensaré en ello, porque es instigadora la cuestión. Bien, queda una pregunta en el chat de notable complejidad, si la puedes leer y leerla en alto. Bueno, muchas gracias, Fabio. Dos cosas, leo la pregunta de Fabio. La relación arte-cultura, ¿has notado algún tipo de cambio entre las primeras y las segundas versiones? Dos, De Sanctis como fuente para organizar el anticroche. Entiendo esto si pienso en la relación con Hegel, es decir, en el juicio de Gramsci sobre la contrarreforma de la dialéctica de Croce y Gentile, pero ¿en qué sentido De Sanctis puede contribuir positivamente en esta tarea? ¿Solo en cuanto tiene en cuenta el contenido o cultura más allá de la forma? ¿No hace falta cambiar radicalmente la misma noción de forma en una dirección radicalmente no crochiana? Bueno, no sé si estoy en condiciones de responderte en este momento a estas cuestiones. La primera debo decir que no me he detenido en profundidad a analizar esos cambios entre las primeras y las segundas versiones. Y además, por un defecto de forma en el proceso, que es que conté con dos versiones diferentes, dos traducciones diferentes, así que no he hecho la tarea de cotejar esas variaciones. Para la segunda, me invito a mí mismo a pensarla más detenidamente y en todo caso a responderte en un correo, porque no sé si voy a ser capaz de hacerlo así en este momento, a responder a esta cuestión. Tendría que pensar sobre eso. Pero igual te agradezco muchísimo, Fabio, la cuestión, porque sí que creo que toca al hueso del planteamiento de la tesis que yo dije que era demasiado fuerte como para plantearla, y aún así la planteé. Muchas gracias, Fabio. Bien, no sé si aquí hay alguna pregunta más. Si no, pues lo dejamos por hoy. Os emplazo a
a la sesión de la semana que viene, que será la sesión dedicada al cuaderno 22, al cuaderno sobre americanismo y fordismo, que correrá a cargo de Francisco José Martínez, si no me equivoco, y de la que os enviaremos, como siempre, toda la información por correo a lo largo de esta semana. Por nuestra parte, nada más, agradecer vuestra presencia aquí y nos vemos la semana que viene.